Y lo vamos a hacer igual como se hizo como el libro de Juan, verso por verso. Que el Señor nos dirige, ¿verdad?, en su palabra, para que aprendamos un poco, porque aquí somos estudiantes, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Somos estudiantes. Entonces, qué lindo es estudiar la palabra del Señor. Amén. Un repaso bien rápido de la Biblia. Por favor, ¿cuántos libros hay en la Biblia? 66. Okay. Bueno, no fueron todos, pero la mayoría. El Antiguo Testamento, ¿cuántos son? Menos contestaron. 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos en el Nuevo entonces? 27. 66 en total, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. ¿Cómo se dividen los libros en el Antiguo Testamento? Una forma de dividir la Biblia es lo siguiente. Los primeros 5 libros de la Biblia son el Pentateuco, que será Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros fueron escritos por ¿quién? Moisés. Pentateuco, ahí vemos la Génesis, el principio, el Éxodo del pueblo de Dios en el desierto. Números también habla del desierto Levítico, que para mí es el libro, para mí, yo no sé de ustedes, pero para mí el libro más aburrido de la Biblia. Perdón, Señor. El libro de Levíticos, porque hay muchas reglas y habla de la ley. Deuteronomio es como un repaso de el Éxodo, Números, lo bien importante esos libros. Entonces los primeros 5 son el Pentateuco del Antiguo Testamento. Los próximos 12 libros son libros históricos del Antiguo Testamento, desde Josué hasta el libro de Esther, ¿verdad? Josué, Jueces y Ruth. Amén. Samuel, libro de los Reyes, Crónicas. Esdras, Nehemías y Esther. Amén. Entonces los próximos 5 libros son los libros poéticos. Comenzando del libro de Job, libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos 5 libros son los libros poéticos, el corazón del pueblo hablando con Dios, el corazón del pueblo orando y clamando a Dios. Libros poéticos. Entonces, los libros proféticos, la voz de Dios hablando con el pueblo, ¿verdad? Y son 17 libros en total. Y los primeros 5 se llaman los libros mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los últimos 12 son los libros proféticos menores. Y no me preguntan el orden de esos libros. Yo sé que comienza con Oseas y termina con Malaquías, pero entre todos eso está Jonás, hasta Zacarías, lo no. Esos 12 son los proféticos, los profetas menores. Gloria sea el nombre del Señor. Ok. Se debe saber los tiempos de la Biblia, porque cuando leemos algo entendemos al quién y por qué fue escrito esas palabras, y no sacar el texto fuera de contexto, para que entendamos que cuando fue escrito a los israelitas en el Antiguo Testamento, cuándo fue y por qué.
y no aplicarlo a todo, en toda la Biblia, en todo tiempo, y todo es igual. No es así. Hay que conocer los tiempos y cuándo fue que fue escrito esas palabras. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento son 27 libros. Los primeros 4 son los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue escrito, ¿cuál fue la audiencia del libro de Mateo? Los judíos. Presentando a Cristo como el Mesías o como el hijo de David. Marcos, el libro que vamos a estudiar, fue escrito a cuál audiencia. ¿Quién fue? ¿A quién? Los romanos. Hay versos ahí que habla, cuando se habla de, por ejemplo, la persona que, me olvidé el nombre de él, que ayudó a Jesús con la cruz, menciona los hijos de él y el nombre romano de él. Se entiende de que fue escrito a los romanos y presenta a Jesús como un siervo, hombre de acción. Y pues por eso fue presentado a los romanos así. El libro de Lucas, ¿a quién fue escrito? Los gentiles. Los gentiles, pero ¿quién específico entre los gentiles en ese entonces? Los griegos. Y presenta a Jesús su humanidad como hombre. El Mateo, el hijo de David, o el hijo del rey Jesús, el Mesías. Marcos como siervo, hombre de acción a los romanos. Lucas, la humanidad de Jesús, el hijo del hombre. Esa frase se usa a través de ese libro, el hijo del hombre. Ahora, el libro de Juan fue escrito ¿a quién? A la iglesia de Jesucristo, la iglesia general. Porque presenta a Cristo como, ¿qué dice el primer verso en Juan capítulo 1? Y el verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El libro no comienza como comienza el libro de Mateo o Lucas, hablando de José y María y del nacimiento de Jesús, sino Juan va directamente al principio diciendo, este hombre de quien voy a hablar es el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces tenemos después de los evangelios el libro de los Hechos, el único libro histórico del Nuevo Testamento, en el sentido de los primeros 4 son el evangelio. Sí, hay historia ahí, pero no es clasificado como un libro histórico. El único libro clasificado histórico es el libro de los Hechos, que habla, obviamente, el libro de los Hechos del Espíritu Santo y la iglesia primitiva. Y demos gracias al Señor que hay 28 capítulos en el libro de los Hechos. Pero ¿cuántos saben que el libro de los Hechos todavía está en pie hoy en día? Sí, a través de nosotros. Gloria sea. Eso porque el libro, si tú lees el fin del libro de los Hechos, como no termina el libro, sino hablando de Pablo y de dónde llegó Pablo y como no hay fin al libro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todavía está vivo hoy en día el libro de los Hechos a través de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces sigue las cartas de Pablo, que son en total de Romanos. Se cree, la mayoría de la gente cree que es hasta el libro de Hebreos, que son 13 o 14. ¿Están conmigo, mis hermanos? Amén. Quiero dar un repaso así, para que aprendamos, amén, del estudio de la palabra del Señor, que para mí es importante que aprendamos. Entonces, los próximos 13, y digo 13 o 14, porque el libro de los Hebreos también algunos creen que otros, que quizás fue otro autor y no era Pablo. Hay diferentes comentarios sobre eso, pero la mayoría de la gente creen que fue Pablo. Entonces son 14 en total.
las cartas que escribió Pablo. La mayoría del Nuevo Testamento, piénsalo. La mayoría del Nuevo Testamento, sí que son 27, más que la mitad, escrito por Pablo. De Romanos hasta Hebreos, que son cartas que tienen muchas doctrinas, doctrinas de la iglesia de Jesucristo. Entonces, los primeros 4 es de la vida de Jesús. El libro de los Hechos es el libro histórico. Y los próximos 13 son o 14 los epístolas de Pablo. Los próximos son también cartas escritas por diferentes personas, comenzando de Santiago y terminando con el libro de Judas. Entre los dos está Pedro y Juan. ¿Verdad? Entonces, esos son en total, yo creo que son 7, ¿verdad? Santiago, Pedro 2, Juan 3 y Judas. 7 libros. El último libro de la Biblia es el único libro profético del Nuevo Testamento, que es el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Amén. Gloria a Jesús. Gracias. Qué lindo, es la palabra del Señor. Ahora hay que entender que cuando se habla que un libro ha sido clasificado así, obviamente hay historia en los libros proféticos, hay profecías en los libros históricos. No es que todo el libro de Apocalipsis solamente se encuentra profecías, pero hay historia ahí también. No que los libros, los primeros 5 libros de la Biblia trata solamente con el pueblo de Israel. Hay versos también proféticos ahí, pero se está clasificando así porque la mayoría de esos libros proféticos, eso es profecía. Y la mayoría por ejemplo, los libros históricos, de eso se trata la historia de la iglesia. La historia del pueblo de Dios después de salir del Éxodo, entrar a la tierra prometida, de Josué, entrar el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, llegando hasta el libro de Esther, toda historia. Y comenzando Isaías, entonces comienzan los libros proféticos. Los libros poéticos son escritos donde vemos el corazón del pueblo de Dios, a través del libro poético de Job. Y me imagino que Job no cree que era tanto poético en ese libro de él mismo, pero era un libro poético y salmos de buen corazón, ¿verdad? Como oraba David. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar, no sabemos cuánto tiempo, con el libro de Marcos, verso por verso. El autor del libro de Marcos, ¿quién es? Marcos. Gloria a Jesús. El hombre se llama Marcos. ¿Pero quién? ¿Quién es este Marcos? Como yo dije la semana pasada, ¿verdad? Hablamos un poco de Marcos. La mayoría de la gente creen que fue el Marcos que se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 13. Que era buen amigo de Pedro. Porque alguna gente cree que este libro, aunque fue escrito por Marcos, donde recibió mucha de la información, porque Marcos no anduvo con Jesús, sino muchos creen que mucho de lo escrito de Marcos, el libro, era que su amigo, y también como Pedro habla de él, eso está en el libro de Pedro, le llama a su hijo espiritual. Pedro era el padre espiritual de Juan Marcos. Entonces, mucho de lo que está escrito eso porque ese libro, como tiene el estilo de Pedro, hombre de acción. Así era Pedro, ¿verdad? Hombre ahora se tiene que... Eso porque la palabra inmediatamente se ve muchas veces en el libro de Marcos. ¿Y quién era así? Pedro. Ahora, Señor, ahora, lo tenemos que hacer ahora. Ese fue Juan Marcos. Está en primera de Pedro, capítulo 5.
quiero dar la información sobre esto primero. Entonces sí, el Señor puso un pensamiento en mi corazón de los versos que vamos a leer. Primera de Pedro capítulo 5 y el verso 13. Vemos que 5:13 dice la palabra del Señor: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Hablando de Juan Marcos, Pedro le estaba llamando que su hijo espiritual. Uno de los primos de Juan Marcos era Bernabé, que el mismo Bernabé que fue con Pablo en su primer viaje misionero. Eso se encuentra en el capítulo 13, pero vamos a leer otra vez. Vamos a buscar Hechos capítulo 12 y 12. El libro de los Hechos capítulo 12 y el verso 12. Dios es bueno. Por un momento me siento como estoy en el salón, en el instituto, enseñando otra vez. Aleluya. Que lo hice por muchos años y me gozaba siempre. Estudiando la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Tan importante es el estudio de la palabra del Señor. Hechos capítulo 12 y el verso 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este mismo Marcos es que escribió el libro de Marcos, y dice: donde muchos estaban reunidos orando. Entonces este era un hombre de Dios, hombre de oración. Su mamá se llamaba María. Gloria a Jesús, sierva del Señor. Y este mismo Marcos, vamos a buscar en el próximo capítulo, el capítulo 13 del libro de los Hechos, el verso número 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 13:5. Amén. Amén. Dice así, Hechos 13:5. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenía también a Juan de ayudante. Amén. Esto está hablando del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y Bernabé, estaban con ellos el primo de él, llamado Juan Marcos, como ayudante. Era un siervo. Marcos. Demos gracias al Señor, mis hermanos, que vemos a través de la palabra del Señor que aunque Pablo tiene el nombre, ¿verdad?, y lo conocemos como hombre de Dios, ¿cuántos saben que los títulos no tienen, no van a impresionar al Señor? ¿Verdad? El Juan Marcos tenía valor, el mismo valor delante de Dios que Pablo. Todos nosotros somos iguales delante del Señor. No hay nadie mayor y más grande que el otro. Todos somos iguales, pero tenemos diferentes llamados. Gloria a Jesús. Porque Juan Marcos era un ayudante, no tiene que ver con uno siendo más espiritual que el otro, mayor que el otro, no. Diferentes llamados. ¿Cuánto pueden decir amén? Y dice la palabra del Señor que fueron a un viaje misionero, pero como hablamos la semana pasada, buscamos el libro, ese mismo capítulo 13, pero el verso 13, si alguien lo tiene, lo puede leer, hablando de Juan Marcos, algo pasó aquí en el viaje. ¿Alguien lo tiene? 13:13. Amén. Ahora sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Padre de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Amén. Y ahora entendemos el por qué regresó, por los nombres de la ciudad, cualquiera. Pero no sabemos el por qué la Biblia no dice, en ningún otro lugar también. Pero sí se sabe por lo que está escrito en el libro de los Hechos, el capítulo 15, el verso 39, que había un problema. Que Pablo, vamos a leerlo, 15:39,
en el libro de los Hechos. Mira lo que dice. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, hablando de entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y salió, entonces Pablo salió ¿con quién? Con Silas. Y Pablo era que no quiso ir y traer con él a Juan Marcos, por lo que pasó en el capítulo 13, porque él volvió a Jerusalén. Gloria a Jesús. Pero Bernabé dijo, no, yo me quiero entonces con Marcos. Otra vez, mis hermanos, tenemos que entender que cada cual tiene su llamado. Pablo tiene sus Silas, Bernabé va a tener su Marcos, pero todos estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Cada cual tiene su forma de ministrar. Tenemos que ser fieles a Dios. Y vemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y el verso 11, que si era, no estamos seguros, pero se cree, leyéndolo, ¿verdad? Podemos entender que sí, quizá era un desacuerdo Pablo y Juan Marcos, pero vemos que había reconciliación, porque en el verso número 11, mira lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y el verso 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y esto se cree que fue 5 años después de Pablo decir, yo no voy con Marcos, él se queda en casa. Yo me voy con Silas. 5 años después vemos que él dice, el único que está conmigo es Lucas. No tengo a nadie. Pero por favor, envíame. 5 años antes él estaba, yo no quiero nada que ver con Juan Marcos. Ahora está diciendo, envíame Juan Marcos. Porque él es útil para mi ministerio. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? Juan Marcos era un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Ahora, ya vamos a entrar en el libro de Marcos. Pero antes de comenzar el primer verso, hay algunos versos que se cree. Estos versos para mí son un poco raros. Y como en Marcos, yo recuerdo cuando por un tiempo estuve dando enseñanza a los caballeros aquí en inglés. Me pidieron, ¿por qué no predicamos, enseñamos sobre capítulos que son raros en la palabra del Señor? Locuras que se ve en la palabra del Señor. Y cada vez yo creo que fue por casi 2 meses, me enviaban capítulos raros para predicar. Me gocé con eso. Y esto fue uno de ellos. Pero no lo vamos a estudiar, enseñar en esta tarde, solamente para leerlo, porque se cree que este joven es Marcos. Aunque no dice que es Marcos, se cree que él, como lo escribió, él estaba hablando de sí mismo. Y eso se encuentra en Marcos capítulo 14, los versos 51 y 52, que habla después de Jesús ser arrestado, en el momento que fue arrestado, y dice que todos los discípulos huyeron de Jesús, después lo dejaron solo. Mira lo que, alguien léame el 51 y 52. ¿Qué dice? Esos 2 versos. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Trajeron pues Ahí está, esos 2 versos. Un poco raro, ¿verdad? Hablando de el arresto de Jesús,
hablando del tiempo de él en Getsemaní, ¿verdad? Orando, que está en el capítulo, el verso 32 adelante. Y antes de Jesús ir al frente de las autoridades judíos para ir al juicio, entre eso vemos estos dos versos, hablando de un joven que le estaba siguiendo y cubierto su cuerpo solamente con una sábana. Está en la Biblia. Y dice, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Y eso lo vamos a estudiar quizás 6 meses del día de hoy. Cuando llegamos al capítulo 14 de Marcos. Pero lo quería mencionar solamente para que sepan que muchos creen que ese fue Marcos. Él mismo escribiendo de sí mismo. Sí, pero no es el único que huyó desnudo en la Biblia. ¿Quién más? José. David danzaba. No, el que huyó desnudo. ¿Ah? Adán y Eva. No sé, ¿qué más? ¿Qué va a ser? Sí. Pero eso lo vamos a estudiar en como 6 meses. Regresamos sobre eso. Pero ok, ¿están bien mis hermanos? Amén. ¿Se puede dar un examen ahora? Sí. Qué valiente. Por favor, somos estudiantes. Toma tiempo de conocer su Biblia, de leerlo, de estudiarlo. Por lo menos tener una idea de los tiempos, para que pueda aprender. Muchos aquí tienen llamados sobre su vida. Y Dios, si Dios ha puesto siente que Dios ha puesto un llamado sobre su vida, no espera que las puertas se abren para comenzar a estudiar. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén? Si Dios ha puesto un llamado sobre su vida, comienza a estudiar ahora. Prepárate ahora. Si Dios tú sientes en tu corazón que un día va a ser un misionero, comienza desde ahora, leer y prepararse para que entonces cuando llegue el tiempo, el Señor abre la puerta, tú puedes decir, heme aquí, Señor. Amén. Si crees que el Señor te ha llamado a predicar o dar enseñanza, yo me imagino que ya el Señor te está dando mensajes. De momento como sientes como, no sé, esto me pasó años atrás. Me convertí al Señor, punto 1, 2 y 3, wow, no entendía. Y comencé entonces a entender el llamado y comencé a escribir cuando llegó a su pensamiento. Y comencé a escribirlo. Y con el tiempo entonces yo entendí. Comienza desde ahora. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a entrar en el libro de Marcos en el tiempo que nos falta. Sí, quiero traer un pensamiento que ya lo ha mencionado ya varias veces, que es un patrón en la palabra del Señor y lo vemos aquí. Vamos a leer, comenzando del primer verso en el nombre del Señor. Mira lo que dice. Principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. El primer verso, mira qué lindo el primer verso. Principio de qué? El Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? La palabra. Buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuántos saben que Cristo no era el nombre de Jesucristo? Fue su título. Cristo, ¿qué significa la palabra Cristo? Ungido. El ungido. En otra palabra, Jesús el ungido de Dios. El Cristo. El ungido. El que fue llamado en el Antiguo Testamento, que se hablaba en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver inmediatamente. 2 versos que pone ahí Marcos de
Mesías, este ungido, uno que va a ser llamado especial para ser el líder que va a traer libertad al pueblo de Dios, el ungido. Las buenas nuevas de este ungido, el Hijo de Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y el patrón lo vamos a ver ya, es de que lo ha mencionado ya. Oiga, mis hermanos, lo vemos a través de toda la Biblia y sin darse cuenta, así el Señor brega con tu vida también y con la mía. Dios siempre envía una palabra. Dios siempre envía una palabra. Y a esa palabra le da un cuerpo. Siempre. Envía una palabra y le da ¿qué? Un cuerpo. Y con ese cuerpo entonces se ve la acción o se ve cumplir la palabra que fue enviado. Ese es el patrón a través de toda la Biblia y también, si darse cuenta, el patrón de nuestra vida. Aquí en la palabra enviada fue en el Antiguo Testamento, lo vamos a leer ya, vamos a leerlo, los próximos dos versos. Mira lo que dice, el verso número 2 viene del Antiguo Testamento, del libro de Malaquías, capítulo 3 y el verso 1. Malaquías, capítulo 3 y el verso 1, vemos el verso número 2. El verso número 2, si alguien lo tiene, lo puede leer solamente el número 2. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, lee también, María, el verso número 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esas son palabras proféticos. ¿De quién? Esos dos versos. ¿De quién está hablando? No, viene de Malaquías. El otro es Isaías capítulo 40 y el verso 3. Malaquías 3:1 y Isaías 40 verso 3. El verso 3 es Isaías 40, capítulo 40 y el verso 3. Y el verso 2 es Malaquías capítulo 3 y el verso 1. Dos versos del Antiguo Testamento, uno de... aquí estamos el primer examen, pregunta del examen. Isaías y Malaquías. Hay que me diga quién es el profeta mayor y cuál es el profeta menor. ¡Ah! ¡Qué buenos estudiantes! No sé lo que dijeron, pero amén. Isaías el mayor es profeta mayor, el primer entre los 5. Yo no sé el orden de los menores, pero sé que Malaquías es el último. Eso sí yo sé. Entre esos 12. Entonces sí, entre el libro profético menor, Malaquías, y el mayor, Isaías, son dos palabras de profecía de Juan el Bautista. Hablando de que habrá alguien que va a venir antes de Jesús, del Mesías, de que ha de venir. No otra palabra, vemos el patrón, fue una palabra. Y recibió cuerpo en la forma de Juan el Bautista. Entonces vemos cumplir la profecía a través de Juan el Bautista por la palabra que fue enviado primero. ¿Y cuántos saben que antes de Cristo venir por su segunda vez aquí en la tierra, también habrá un Juan el Bautista? No se sabe quién es. Y aun cuando se habló de Juan el Bautista, en un verso cuando le preguntaron, no iba a ser el Juan el Bautista, no iba a ser Elías, porque hay versos proféticos hablando que era Elías que iba a venir antes de la venida del Mesías. Pero estaba hablando, ¿quién estaba hablando de Juan el Bautista? Tenía el espíritu de Elías. Y antes que Cristo
regresa a esta tierra, habrá dos testigos también en el tiempo de la gran tribulación, donde estos dos testigos van a hablar y predicar sobre la venida de Cristo. Y algunos, no todos, pero algunos creen y otros, no sabemos. Oiga, no se pongan mal, que uno dice esto, lo demás. A veces tenemos diferentes opiniones de algunas cosas en la Biblia. Y algunos de los dos testigos, hay algunos que creen que va a ser Elías, ¿verdad? Porque Elías nunca vio la muerte. ¿Y quién fue la otra persona que no vio la muerte en el Antiguo Testamento? Enoch. Entonces algunos creen, porque hay un verso que dice que todos, ¿cómo va el verso? Que todos vamos a morir una vez, ¿verdad? Que la muerte viene, no estoy citando bien el verso bien. Tú eres Jesús.